Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el hermano Eliseo Valenzuela en este domingo 17 de noviembre del año 2024. Y vamos a ir a las escrituras rápidamente. Y es el libro de Números, el capítulo 32, y dice de esta manera: Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vinieron y vieron la tierra de Jerser y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Astarot, Dibot, Jazer, Nimra, Esbón, Elele, Sibán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondiendo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Y ahora vamos a ir al verso 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra de sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, William Marion Branham, venimos delante de tu presencia eterno, pidiéndote, Padre, que tú traigas la dirección de tu Espíritu Santo en esta palabra que estamos abordando, que tú puedas traer el contexto de los textos que hemos leído, en el nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Bien, estamos leyendo algo en la Escritura, que hubo 2 tribus y media, amén, de los hijos de Israel que no quisieron cruzar el Jordán. Ellos le dijeron a Moisés que por favor les diera la tierra, que ellos harían cualquier cosa, ayudarían a los hijos de Israel en sus batallas, harían lo que quieran, pero que por favor no les permitieran a ellos cruzar el Jordán, porque querían quedarse en las tierras, amén, que estaban de este lado del Jordán, no del otro lado del Jordán. Ellos tenían el maná que caía del cielo en el desierto, ellos tenían todas estas cosas, y ellos no quisieron cruzar el Jordán. Dicen: nosotros tenemos mucho ganado. Ahora nosotros sabemos lo que representa para la novia de William Marion Branham cruzar el Jordán. Amén. William Marion Branham dijo, ahorita podemos leer la cita: Dios nos abra esos sellos que están en la parte de atrás del libro y crucemos del otro lado del Jordán. Amén. Que Dios nos abra la revelación de los misterios, de esos 7 truenos para cruzar el Jordán. Pero hubo 2 tribus y media, amén, de los israelitas que le dijeron a Moisés: nosotros no queremos cruzar el Jordán, queremos habitar de este lado del Jordán. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Josué que cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, celebraron la Pascua el día 14. Y dice que el día 14 que ellos celebraron la Pascua, fíjense lo que dice la Biblia: celebraron la Pascua el día 14, o sea, nuestro día, el día de hoy, el día 14. Según la declaración de William Marion Branham, estamos en el día 14. Ellos celebraron la Pascua y comieron un alimento nuevo después de cruzar el Jordán. La Biblia dice: cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, al siguiente día que ellos celebran la Pascua, el maná cesó de caer y se alimentaron de los frutos de la tierra. El maná cesó. El maná era para la caminata del desierto,
Pero al cruzar el Jordán vino una dieta nueva, aleluya, representando que para nosotros, cuando cruzáramos el Jordán, cuando entráramos a las revelaciones de los 7 truenos, entonces vendría una dieta nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El menú de 7 platos. Pero estas tribus le dijeron a Moisés: nosotros queremos quedarnos de este lado. Nosotros no queremos entrar en todas esas revelaciones. A nosotros déjanos de este lado. Mire lo que dice William Marion Branham en el mensaje Paradoja: no somos los asalariados que regresaron corriendo al desierto. Crucemos el Jordán, la separación. Dios nos abra los sellos que están en la parte de atrás del libro y entremos en este gran lugar, porque Josué repartió al pueblo su herencia, lo que Dios les había dejado. Amén. ¿Cuáles son los sellos que están en la parte de atrás del libro, hermano? Miren lo que William Marion Branham dice. Ahorita acabo de leer el mensaje Paradoja, pero en el mensaje titulado en la edad de Éfeso, el párrafo 39 de las edades de la iglesia, de la edad de Éfeso, dice William Branham: como Daniel oyó los 7 truenos y le fue prohibido, y Juan oyó las voces, y este libro fue sellado en la parte de atrás del libro. Fue sellada con 7 sellos, pero en los días cuando estos sellos sean abiertos, el misterio de Dios será consumado. Aquí William Marion Branham está hablando de que esos truenos fueron sellados con 7 sellos. Lo podemos leer de nuevo. Dice: oyó las voces. Este libro fue sellado en la parte de atrás del libro y fue sellada con 7 sellos. Pero en los días cuando estos sellos sean abiertos, el misterio de Dios. Eso muestra que esos son los truenos, porque a Juan se le dijo: sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Pero en los días de la voz del 7º ángel, el misterio de Dios. Aleluya. Y mira lo que dice William Marion Branham de mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Ahora, estas tribus, fíjese cómo empezó su movimiento. Porque Moisés los reprendió. Le dijo: ustedes, ¿por qué están desanimando al pueblo de que no entren o que no crucen el Jordán? ¿Por qué le dicen al pueblo que no entren en la revelación de los misterios de Dios? Si usted se fija en las iglesias del mensaje, en este día, si hay algo por lo que se caracterizan, es porque le dicen a la gente que no entren a la revelación de los misterios. Pero que Dios a través de 7 truenos va a revelar el nombre nuevo. Ellos dicen: nada de nombre nuevo, no entren ahí. Y Moisés reprendió a estas tribus. Aunque finalmente Moisés les entregó esas tierras que estaban de aquel lado del Jordán. O sea, ellos, los hijos de Israel, cruzan el Jordán, pero hay 2 tribus y media que se quedan del otro lado del Jordán. Y miren lo que dice William Marion Branham en el mensaje Apocalipsis, libro de símbolos. Dice de esta manera: pero recuerden, el ángel le dijo a Daniel, Daniel escuchó, el párrafo 64, escuchó 7 truenos. Ellos emitieron sus voces. Daniel tomó su pluma y comenzó a escribir. Y el ángel dijo: no lo escribas. Amén. ¿Están listos? Vamos, veámoslo. Eso es los próximos 5 minutos. Y dice William Branham. Dice así, párrafo 66. No lo escribas. Juan vio lo mismo. Y ya había sido escrito fuera de la Biblia. Y tenía 7 sellos en la parte de atrás del libro. Y ningún hombre podría abrir esos sellos. Eso eran esas voces. ¿Ve cómo William Marion Branham a esos voces de los truenos le llama sellos? Aleluya. Mire, dice, otra vez lo repito. Dice,
y ningún hombre podría abrir esos sellos. Eso eran esas voces. Aquí está la Biblia escrita, la cual en sí es un misterio. Pero en la parte de atrás de la Biblia, las revelaciones, como le fueron mostradas a Daniel, dice que hay 7 voces que deben ser emitidas, que ningún hombre podría abrir. Ningún hombre sabía lo que era, pero la Biblia dice, y le dijo a Daniel y también a Juan, que en los últimos días estas 7 voces serían conocidas por la verdadera iglesia genuina. ¿Lo entienden? Pueden ver dónde lo falso y los falsos están haciendo todo lo posible para evitar que los grandes hombres lleguen a lugares como ese. William Branham dice esas palabras aquí. Que los falsos ministros, ahí está José Branham diciéndole a toda la gente, a todos los grandes hombres, dice, no traten de entender misterios. Ya todo fue revelado. Simiente de la serpiente, bautismo en el nombre de Jesús, todo fue revelado. No traten de entender misterios. Ahí están estos falsos, haciendo lo posible para que grandes hombres lleguen a lugares como ese. Y había 2 tribus y medio de Israel. Estas 2 tribus y media, estas 2 tribus y media estaban desanimando al pueblo para quedarse sin cruzar el Jordán. Pero la verdadera iglesia en los últimos días conocerá esos 7 truenos. Y esos 7 truenos son los sellos que están en la parte de atrás del libro. Por eso, lo único que tenemos que representa para nosotros el cruce del Jordán son las revelaciones de los 7 truenos. Bendito sea el nombre del Señor. En el mensaje Eventos Modernos, son hechos claros por la profecía. Predicado en 1965. Dice así William Marion Branham, pero tiene que ser toda la palabra entera, la palabra de la hora es lo que cuenta. Y nosotros, ahora qué tremendo lo que dice aquí el profeta. Tiene que ser toda la palabra entera. Y luego dice, la palabra de la hora es lo que cuenta. Aleluya. Yo digo esto, ¿qué es la palabra de la hora? La palabra de la hora son los 7 truenos que están en la parte de atrás del libro. Usted dice, ¿William Branham no predicó los 7 truenos? William Marion Branham dijo, habrá 7 voces que revelarán la gran revelación en el futuro. William Branham profetizó que vendrían esas voces. Y cuando profetizó esas voces, dijo, este misterio del 7º sello, el cual contiene esas 7 voces. Amén. De esos 7 truenos, este misterio yo no lo conozco. Quizás sea el tiempo para que aparezca entre nosotros esa gran persona que hemos estado esperando. Recuerden una cosa, dijo William Branham, no habrá 2 de nosotros aquí al mismo tiempo. Cuando Él aparezca, yo les estaré dejando para siempre. Esa es la infalible palabra de Dios. Y no hay forma de cambiar esa palabra. William Marion Branham dijo, nadie conoce el contenido de esos truenos. Pero tenemos necesidad de esa revelación. Se va a requerir un profeta, porque Dios no tiene ninguna otra forma de revelar misterios. Amén. Son profecías muy claras para nuestro día, para que nuestro cruce del Jordán, amén, profecías para nuestro cruce del Jordán, la revelación de los 7 truenos. Y esa revelación de esos 7 truenos es la palabra de la hora. Y la palabra de la hora es lo que cuenta. Eso está tremendo. Hermano, ¿cómo podríamos decir que los 7 truenos fueron revelados en 1963?
o el 1965. Si hubieran sido revelados el 65, o hubieran sido revelados el 63, el Tabernáculo Branham hubiera aceptado a William Marion Branham como su Salvador. Amén. Pero todavía en 1965 William Marion Branham decía que él no era Jesús, que él no era el Salvador, que él era un pecador salvo por gracia. Porque eso solamente estaba dando evidencia que los 7 truenos no habían sido revelados ahí. Era la evidencia que no había sido revelado quién es Dios. Amén. Eran revelaciones para nuestro día. Y aquí en nuestro día, aquí nos encontramos. Hemos cruzado el Jordán, pero hay 2 tribus y media que se quedaron del otro lado, que le dijeron a Moisés: nosotros no queremos heredad de aquel lado, nosotros nos queremos quedar con la antigua dieta. Voy a volver a leer esta escritura que dice así, párrafo 154, eventos modernos, pero tiene que ser toda la palabra. Aleluya. Hermanos, yo creo que el menú de 7 platos es el menú de toda la palabra. Los 7 truenos es la plenitud de la palabra. Es donde todo fue revelado completamente. Y es donde los falsos ministros están tratando de apartar a la gente y a hombres buenos y le dicen: no entres a los misterios, no entres a los misterios. Aún José Branham ha hecho declaraciones como dice: si alguien te dice que algo tiene que ser revelado, aparte de lo que ya se reveló el 63, 64 y 65, no lo creas, porque allá en aquellos años fue revelado todo. ¡Qué hipócrita! Cuando el mismo William Marion Branham dijo: ahora el 7º sello yo no lo conozco, pero será revelado en la hora que tiene que ser revelado. Sigo con el extracto, pero tiene que ser toda la palabra entera, y la palabra de la hora es lo que cuenta. Y nosotros, dice William Branham, y nosotros nunca lo haremos hasta que Dios unja a un profeta que pueda pararse y decirla, y confirmarla, y probar que ella es correcta. Eso pasará por entre la gente y ni se darán cuenta, así como siempre ha sucedido. William Marion Branham dijo que cuando vengan estas revelaciones, Dios tiene que ungir a un profeta y la gente ni cuenta se dará que eso sucedió. Usted dice: eso hablaba de William Branham. Hermano, vaya usted por todo el mundo y todas las iglesias del mensaje diciendo: oh, Dios ungió al profeta Branham, escuchemos sus cintas. Eso muestra que no habla de eso, porque William Branham dijo: pasará por encima de la gente ni cuenta se dará. Pero lo voy a repetir otra vez: la palabra de la hora es lo que cuenta. Y nosotros nunca lo haremos hasta que Dios unja a un profeta que pueda pararse y decirla y confirmarla y probar que ella es correcta. Eso pasará por entre la gente y ni se darán cuenta, así como siempre ha sucedido. Entonces, aquí nos encontramos. Amén. Sabemos que hemos cruzado el Jordán. Sabemos por las revelaciones de la hora que estamos más allá. Pero ¿cómo podemos diferenciar al que cruzó el Jordán del que no cruzó el Jordán? Mire, quiero leer una escritura en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4 de Primera de Juan. Ahí vamos a irlo buscando. Miren, dice así la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido entre el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne. Y mire, vamos a leer igual, Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Este es anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Qué tremendo está esto, hermano. Porque mire, vamos a ir a una escritura. Vamos a ir a una escritura. Por ejemplo, mire, observe dónde se están quedando las vírgenes fatuas. Estas se están quedando del otro lado del Jordán. Estas no han entrado al espíritu de revelación para encontrar la puerta que Dios tiene preparados en los últimos días. El espíritu de Judas, el espíritu de anticristo. Porque en los días de Jesús, Judas representó al anticristo. Y aquí dice el profeta de Dios, el mensaje de las 10 vírgenes y los 144,000, el párrafo 229 dice, Judas podía llegar, recuerden, las vírgenes durmientes, usted dice, ¿pueden ser inspiradas por el diablo? Dice William Branham, sin lugar a dudas. Y aún viviendo limpiamente, sí Señor, Judas lo hizo, salvo, santificado, predicó sanidad divina, echó fuera demonios, pues él tenía toda la apariencia casi igual que los demás, pero cuando se trató de Pentecostés, ahí es donde él mostró sus colores. Él no recibió el Espíritu Santo y se dio vuelta y negó al Señor Jesús. Entonces, hermanos, la inspiración que está sobre las vírgenes fatuas es una inspiración del diablo, de acuerdo a las palabras del mismo William Marion Branham. Y mire, quiero unir esta escritura con lo que William Marion Branham dijo en el mensaje El Edén de Satanás. Pero antes de eso quiero leer el mensaje Probando su palabra. Dice así. El párrafo 3, Probando su palabra, dice, yo quería que estuvieran seguros de ver eso. Ese es el ancla que tenemos. No estamos anclados por una iglesia, estamos anclados en Cristo. ¿Ven? Él es ese único camino. Él es ese único lugar de seguridad. El único lugar donde Dios jamás puso su nombre. Dios dijo que Él se encontraría con la gente en el lugar donde Él escogió para poner su nombre. No en cualquier puerta, sino en la puerta que Él escogió. Y en ese lugar, Él encontraría con la gente. Y únicamente ahí. Y hallamos que Dios no puso su nombre en ningún lugar, sino en su Hijo Jesucristo. Así como Él, Hijo, siempre lleva el nombre del Padre. Ahora ustedes dicen, pues ¿cómo se aplica eso hoy? Cuando cada uno dice, yo estoy en Jesús. Y William Marion Branham dice, Él es la palabra, lo cual en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de nuevo también está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 19, que cuando lo vemos a Él venir, la novia y el novio
su ropa teñida en sangre, y su nombre fue llamado el Verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. O sea, cuando William Branham dijo, tenemos que entrar en Cristo, dice, pero ¿cómo se aplica eso? Porque todo el mundo dice, yo estoy en Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pudiera repetir eso nuevamente. Dice, y hallamos que Dios no puso su nombre en ningún lugar, sino en su Hijo Jesucristo. Así como el Hijo siempre lleva el nombre del Padre. Y ahora ustedes dicen, pues, ¿cómo se aplica eso hoy? Cada uno dice, yo estoy en Jesús. Ahora, qué tremendo. Ahora, quiero que sepan, a mí me impresiona esto. William Marion Branham en su generación era el hombre que tenía más revelación que cualquier otro ser humano sobre la tierra. Amén. Aunque él estaba en la condición de hombre, él es nuestro Dios. Pero él estaba en la condición de un humano, en la condición de un profeta. Pero tenía tanta revelación que dijo unas palabras tan gloriosas aquí. La gente dice, yo estoy en Jesús. Pero dice William Branham, pero usted dice, ¿cómo se aplica eso hoy? Porque todo mundo dice, yo estoy en Jesús. Tiene que tener una aplicación, la palabra, para cada día. Así como acabamos de leer, hijos, dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Dice primera de Juan, el capítulo 2, verso 22. El anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo se aplica eso hoy? Siempre tenemos que encontrar la aplicación para nuestro día. Porque usted perfectamente sabe que hasta el Papa de Roma hoy dice que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y aquí William Marion Branham dice que tenemos que encontrar el lugar. Y ustedes dicen, ¿cómo se aplica eso hoy? Cada uno dice, yo estoy en Jesús. William Branham dice, Él es la palabra, lo cual en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Cada vez que esa palabra está hecha carne, la aplicación es para tiempo presente, siempre. Siempre esa aplicación es para tiempo presente. Cada vez que esa palabra se hace carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios prometió que en los últimos días esa palabra se tabernaculizaría en un hombre para poder revelar el secreto, el misterio de Dios. Porque no hay forma de revelar los secretos de Dios sin haber entrado a la gloria Shekinah. Y cuando Moisés estaba en esa gloria Shekinah revelando la palabra, Moisés era Dios en carne. Mire lo que dice William Marion Branham. Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de nuevo también está escrito en Apocalipsis 19. Amén, hermanos. William Branham nos manda directamente a Apocalipsis 19. ¿Qué es Apocalipsis 19? Es el regreso de William Marion Branham sobre un caballo blanco. Aleluya. William Marion Branham dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Yo tengo que traer un mensaje. ¿Cuál mensaje? Los 7 truenos. Eran revelaciones que les traería el mismo Señor. Con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descendería del cielo sobre un caballo blanco. Y a través de Amós 3:7 comenzaría a revelar ese mensaje. William Marion Branham profetizó y dijo, habrá un mensaje en los últimos días y habrá una resurrección de entre el denominacionalismo tenebroso. Usted piensa, hermano o hermana, que la resurrección fue cuando salieron aquellos hombres hace 60 años, que esa fue la resurrección, cuando salieron de la bautista a la presbiteriana. Yo no encuentro mejor resurrección que un mensaje en este día de 7 truenos, sacando al pueblo de Dios de las iglesias del mensaje. Porque son las iglesias del mensaje las que están muertas y frías y formales. Ese mensaje está en esta tierra hoy en día. Tiene que ser para nuestro día.
Y dice, y él trae una vestidura teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. William Marion Branham dijo, cabalgaré esta vereda una vez más. Tengo que traer un mensaje. Usted dice, yo estoy esperando a William Branham sobre el caballo blanco. Entonces no has recibido el mensaje. Si tú estás esperando que William Branham regrese a traer ese mensaje de 7 truenos, porque no hay otro mensaje prometido. Amén. Que no existe otro mensaje prometido que William Branham traería más que los 7 truenos. La continuación. Oh, hermano, que perfecto es Dios. Y en el día del juicio no habrá un rincón donde la gente se pueda esconder. ¿Sabe usted por qué digo eso? Porque William Marion Branham, su continuación, amén, agarró el teléfono y dijo, Venezuela, en enero te voy a visitar. Oh, hermano, fue perfecta la palabra de Dios. Cumpliéndose a la perfección, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Y dice William Marion Branham, ahora vamos a ir al mensaje del Edén de Satanás, porque quiero entrar en esto, hermanos, de lo que es la adoración a Satanás. Estamos hablando que las vírgenes fatuas están inspiradas por el mismo diablo. Amén. Miren, dice William Marion Branham, en otras palabras, le enfermó ver a la iglesia en esa condición. Y recuerden, ellos le vomitaron a él. Y él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar nuevamente en esta horrenda edad de la iglesia de la Odisea. El Dios de este mundo, la persona adorada por este mundo, hoy en día es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la iglesia. ¿Ven? Como la iglesia adoran a Satanás, pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma que Satán tiene para hacerlo. Usted dirá, espera un momento, hermano Branham. Nosotros predicamos la palabra. Vuelvo y fíjese en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dios ha dicho, ven, pero es aquella, aquí está, es aquella mala interpretación de esa porción de la escritura que se aplica al día de hoy. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo perfectamente bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica a otra edad. Eso es todo lo que tiene que hacer, ¿ven? Y eso es lo que hace que la gente lo crea de esa forma. Y es todo, porque uno no le puede quitar una palabra o añadir una palabra a eso. Eso es todo lo que lo hace. Y la gente ignorantemente adora a Satanás, creyendo que están adorando a Dios, como hemos sido avisados por la profecía en 2 de Timoteo. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2. ¿A dónde va William Branham con esto? Es donde dice, no vendrá sin que antes se manifieste en la tierra la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese se levanta contra William Marion Branham, porque él es el Dios de gloria. Pero aquí mire lo que dice el profeta. Satanás te permitirá reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es mentiroso. Hermanos, en los días de Jesús, Satanás no te permitía creer quién era él. Solo la simiente predestinada. Recuérdelo usted. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque solo mi Padre te ha revelado quién soy yo. Y en los días de Jesús, amén, solo el Espíritu Santo te podía revelar que Jesús era el Cristo. Solo por el Espíritu Santo. Amén. De manera que cuando una persona venía y le pedía vida eterna a los hijos de Dios, a los apóstoles, queremos vida eterna, entonces tenías que hacer una declaración que Satanás odiaba. Tenías que declarar algo que Satanás odiaba. Acepta a Jesús como el Cristo, como tu Salvador,
como Dios, acéptalo como tu Salvador, que murió por ti y que hizo una obra de redención por ti en el Calvario. Y cuando la gente aceptaba eso, Satanás odiaba eso y puso a los apóstoles en las cárceles, los golpeó y finalmente los mató. El diablo odiaba eso. Pero como dijo William Marion Branham, ¿cómo se aplica eso hoy? Amén. William Branham dijo para nuestro día que las denominaciones son puertas del infierno. Y el requisito para entrar a una organización, a adorar al diablo, el requisito para entrar a la organización es acepta a Jesús como tu Salvador. Ese es el requisito para entrar a la organización. Amén. Si tú quieres entrar al infierno, porque las organizaciones son puertas del infierno, tú quieres pertenecer a esa iglesia, a donde adoran a Satanás, tú diles, pastor, ¿qué debo hacer? Yo quiero entrar al infierno ahí con ustedes. Entonces la organización te pondrá un requisito: acepta a Jesús como tu Salvador, que murió por ti en el Calvario. Usted dice, ¿por qué es que algo que el diablo odiaba ya no lo odia? ¿Qué fue lo que pasó? En aquellos tiempos el diablo odiaba. William Marion Branham dijo, pero hoy, dijo, Satanás te permitirá aceptarlo como Salvador a Jesús de Nazaret. Te permitirá aceptarlo como el Mesías, como Dios en carne, porque Dios estaba actualizando. Dios se actualiza cada cierto tiempo. La historia se repite cada cierto tiempo, hermanos. Y estábamos leyendo que William Marion Branham dice, ¿cómo se adora al diablo en este día? Dice, vuelvo a mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dice, pero es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Todo lo que hizo Moisés. Pero cuando uno toma una de las promesas que ellos mismos dieron para este día y se lo aplica a otra edad, eso es todo lo que el diablo tiene que hacer para que tú adores a Satanás a través de la iglesia. Todo lo que el diablo tiene que hacer es aplicar las promesas que ellos dieron para nuestro día. Porque cuando se habló de la revelación de los 7 truenos, de estas grandes revelaciones que venían, Moisés dijo, profeta como yo levantará el Señor Jehová de entre vosotros. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a este profeta será desarraigada del pueblo. La gente dijo, eso lo cumplió Jesús. Nos damos cuenta que el apóstol Pedro colocó esa escritura para el futuro. Un profeta como Moisés que vendría a la tierra en los últimos días y que debía ser escuchado en todas las cosas que os hablare. Amén. Usted dice, pero ese profeta no podrá ser y encajar para que sea William Marion Branham. Bueno, pues William Marion Branham profetizó para el futuro y dijo, cuando en los últimos días venga la apostasía y se manifieste este hombre de pecado, llevándolos a todos a una organización. Cuando venga este hombre, este José Branham, que está metiendo a todo el mundo a la organización, en ese tiempo, amén, cuando venga este hombre esclavizándolos a todos, cuando venga todo diciéndoles sin tazonada, o perteneces a esta organización o estás perdido, todo lo demás es alimento masticado. Cuando venga esto, cuando la iniquidad del amorreo, amén, cuando la copa de iniquidad se esté llenando, esto dijo William Marion Branham, y yo quiero decirle algo, la copa de iniquidad no la llenó Oral Roberts, no la llenó Billy Graham, la copa de iniquidad la llenan ministros de este mensaje. Cuando se está llenando la copa de iniquidad, dijo William Branham, ustedes, novia, no se preocupen. Dios tendrá a su Moisés listo para ese día. Aleluya. Entonces, esas promesas que Moisés dio, profeta como yo levantará el Señor, es para este día,
porque si hay algo que la gente debe escuchar, son los 7 truenos. Usted pudiera perderse el mensaje de Moisés. Usted pudiera perderse cualquier otro mensaje, el de Noé. Usted se puede perder el mensaje de Jesús. Usted se puede perder todos aquellos mensajes. Amén. El tiempo de Moisés, la ley, ¿cuál era su mensaje? Agarrar un corderito, cortarle la yugular. Usted se puede perder ese mensaje. Usted se puede perder el de Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador. Ahorita Satanás lo tiene. Usted puede perder, pero si algo usted no debe de perderse, es el mensaje de los 7 truenos. Porque es el requisito a vida eterna. Usted encuentra a su Salvador cuando encuentra los 7 truenos. Por alguna razón se dijo: a él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Porque cuando este profeta esté predicando en la tierra, en el cielo hubo silencio por media hora. Y dijo William Marion Branham, las revelaciones que se dieron a conocer ahí fueron tan tremendas que el cielo guardó silencio. Los ángeles mismos estaban en silencio. No era algo que ellos supieran. ¡Aleluya! Porque del 7º sello es algo que ni los ángeles sabían. Pero como Dios prometió revelar los secretos a través de profetas, tenía que venir un profeta que entrara a la misma mente de Dios y sacara esos secretos. ¡Aleluya! Esa es la infalible palabra de Dios para nuestro día. Son promesas que ellos hicieron para nuestro día. Y si Satanás te nubla la vista y te hace a ti creer que esas promesas no son para este día, sino para otra edad, eso es todo lo que el diablo tiene que hacer para que adores a Satanás pensando que estás adorando a Dios. Es que la forma de hacer Satanás, adorarlo a él, es hacer que la gente se pierda de lo que está pasando hoy. Esa es la forma. Amén. No hay otra forma. Es la única forma, hacer que la gente se pierda. Miren, la palabra álgebra, me gusta la palabra álgebra, no es para niños. Amén. La palabra álgebra, con la que la novia lidia en los últimos días, científicos espirituales. Amén. Esa palabra, haciendo descubrimientos. Mire, William Marion Branham dijo estas palabras. Cuando aquella gente pidió señal, él dijo: esta generación adúltera demanda señal. Ahora, esto es álgebra. Como la palabra de Dios no es un periódico, como la palabra de Dios es palabra siempre viva, entonces no es cualquier palabra. Por eso cuando dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije, ese era Dios hablando por Jesús. Por eso dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije, ese era Dios hablando por Jesús. Ese yo dije. Y ahí cuando dice: esta generación adúltera demanda señal, William Branham hizo algo ahí. Algo que usted ni yo no debemos pasar por alto. Dijo William Branham, un momento, dijo: la generación en la que yo estoy viviendo es más adúltera que la generación en la que vivió Jesús. Por esa causa, la profecía se cumple mejor hoy. Él estaba profetizando de este día. Así lo hizo William Branham. Amén. Y todo científico espiritual sabe que él es el científico mayor. William Marion Branham es el gran científico, el gran maestro que le enseña a sus científicos. Mi padre Branham así me enseñó a trazar las escrituras. Si aquella generación, si esta generación es más adúltera que la que él habló, entonces Jesús estaba profetizando de esta generación. Y ahora Jesús dijo que en los últimos días, como fue en los días de Sodoma, será cuando el Hijo del Hombre, Dios en un profeta, se manifieste. Amén. Como fue en los días de Sodoma, será cuando el Hijo del Hombre esté siendo manifestado. Y vimos la era y la época
época de William Marion Branham, tiempos sodomitas, la generación que William Branham vivió fue una generación sodomita. ¿Qué teníamos ahí? A tres grandes mensajeros. Teníamos a un Billy Graham, un Oral Roberts, pero también teníamos a uno con el verdadero nombre. Oral Roberts y Billy Graham eran trinitarios, pero teníamos a uno con el nombre de Jesucristo. En esa época, ese era el nombre nuevo de Dios, porque se llamaba Jehová, Yahvé, o como se llamaría. Pedro predica el nombre nuevo, lo siguieron predicando hasta William Marion Branham. Él tenía el nombre. Oral Roberts, Billy Graham, sin el nombre, trinitarios. Ahí estaban, generación sodomita, y uno discernía los pensamientos. Qué buena aplicación para que se cumpla Lucas 17:30 ahí. Pero escuche, hermanos, ese no era el verdadero nombre de Dios. El verdadero nombre de Dios iba a ser revelado en los últimos días. Como que si eso fuera una sombra de un tiempo en la tierra, donde habría también en los últimos días, entre las filas del mensaje, tres hombres. Amén. Uno con el nombre y dos sin el nombre. Famosos mundialmente entre las iglesias del mensaje. Tres hombres, como fue en los días de Sodoma. Para que el día de la boda, el matrimonio entre William Marion Branham y su novia, el día de la unión invisible. Para esto se requiere el cumplimiento de Lucas 17:30, que el Hijo del Hombre baje para unir a los dos, para unir a la novia con William Marion Branham. Se va a necesitar la manifestación del Hijo del Hombre. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahí está el Hijo del Hombre. Se va a necesitar en el tiempo de esa unión. ¿Cómo? ¿Qué trabajo es el de Lucas 17:30? El trabajo de Lucas 17:30 dijo, se va a requerir la manifestación del Hijo del Hombre para unir a los dos. El casamiento. Amén. Cuando el Hijo del Hombre baje. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es William Marion Branham. Cuando el Hijo del Hombre baje y venga en carne humana. Amós 3:7. Cuando el Hijo del Hombre, William Branham, baje y venga en carne humana. Amós 3:7. Para unir a los dos. Él dijo, oh aleluya, cuando el Hijo del Hombre desciende en carne humana, dijo estas palabras, hará, gloria, hará tan real su palabra. ¿Sí lo captaron? Él, cuando el Hijo del Hombre venga, hará tan real su palabra, que eso, y solamente eso, unirá a la novia con Branham. Amén. No dice que el Hijo del Hombre vendrá y andará orando por los enfermos. Amén. No dice que va a hacer eso. Dice, hará tan real su palabra. Esos son los truenos. Nunca la palabra ha sido tan real. Usted dice, pero ¿hay algo más en esto? Sí. Algo que me enseñó el maestro Branham es que si podía haber una generación más adúltera que en la que se habló la profecía en el día de Jesús, entonces esta generación, aquello que se dijo allá, se dijo por la generación que era más adúltera. William Branham dijo, Jesús estaba profetizando de nuestra generación porque esta es más adúltera. Y hay algo irrefutable en esto. La generación, ¿qué generación es más sodomita? ¿La que William Marion Branham vivió o la que estamos viviendo en este día? ¿Qué generación es más sodomita? Por eso Lucas 17:30 tiene un mejor cumplimiento en este día que hace 60 años. Hace 60 años no había tanto sodomía. No era una generación tan sodomita como la generación que estamos viviendo hoy. Eso yo lo aprendí del maestro Branham. Que si hay una generación que es más perversa que la otra, la profecía era para la generación
que se va haciendo más perversa. Cuando Jesús dijo esta generación adúltera, William Branham dijo, esta es más adúltera, se cumple aquí. Y esta es una generación más sodomita. Cuando Jesús dijo cómo fue en los días de Sodoma, Él estaba hablando de este día, que aparecería el Hijo del Hombre, William Branham, en carne humana, para unir a la novia con Él mismo, unir a la novia con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí la cosa es esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuando la gente toma las promesas que Dios hizo para esta generación, cuando la gente toma esas promesas que Dios hizo para esta generación y lo aplican a otra edad, o sea, hermano y hermana, seamos sinceros, para cumplir Lucas 17:30 hace 70 años, estamos buscando todo el problema. Estamos buscando a Satanás en carne humana allá. Lo estamos buscando allá. Estamos buscando todo el problema allá. El problema lo tenía Billy Graham y Oral Roberts, pero aquí estaba otro y ahí se cumple Lucas 17:30. Hermanos, estamos buscando un problema allá, no lo estamos buscando en el mensaje. El problema lo tenemos que encontrar en las iglesias del mensaje. Pero el problema, si tú te aferras que Lucas 17:30 se cumple solamente en la época de William Branham, tú dejas la iniquidad del amorreo siendo llenada por Billy Graham o por Oral Roberts. Deja la iniquidad del amorreo de aquel lado. Pero hermano, la profecía fue, William Branham dijo, cuando la iniquidad del amorreo se esté llenando, cuando ellos rebosen la copa de iniquidad, entonces Dios tendrá su Moisés listo. Las promesas que Moisés dio para este día, si tú lo aplicas a otra edad, es todo lo que el diablo tiene que hacer para hacer que le adores. La adoración a Satanás es no ver el programa de Dios en su generación. Mire, dice William Marion Branham sobre el mensaje del mensaje titulado La unión invisible. Los padres peregrinos estaban muy agradecidos por encontrar su nuevo estilo de vida, estando separados de las antiguas denominaciones, iglesias y de los credos. Ellos podían casarse con la nueva palabra ungida de su edad, correcto. La nueva palabra ungida para su edad, para su día. Aleluya. Los 7 truenos es la palabra ungida para nuestro día. Los 7 truenos es la palabra misma con la que la novia se está casando. Los 7 truenos es William Marion Branham. Amén. Cristo es el misterio de Dios siendo revelado ante nosotros. Ellos se podían casar con la palabra ungida para su día. Así también nosotros podemos estar agradecidos como peregrinos, igual como Abraham, habiéndonos separado de las cosas del mundo y todos nuestros asociados. Abraham fue un peregrino. Dios nos ha separado a nosotros de todas las religiones muertas. Estoy hablando a través de la nación en estos momentos, de todos los credos muertos. ¿Y para qué nos separó? Él nos abrió una tierra nueva, un nuevo mensaje para este día. ¿Qué hizo Él? Abrió los 7 sellos del último mensaje. ¿Se fijaron en eso? ¿Ve lo que William Marion Branham dijo? Hemos cruzado el Jordán y nos ha abierto una tierra nueva. Nos ha abierto los 7 sellos que están en la parte de atrás del libro. Ahora podemos casarnos con la palabra ungida de la hora. Amén. Con esos 7 truenos, esta bendita palabra, a lo que vino el Hijo del Hombre, para unir a la novia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer otra escritura aquí, hermanos. Ya vamos a terminar. Así que, como Él estuvo en Moisés, cuando la palabra estaba en Moisés, Él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. ¿Ven? Lo único que Él hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él solo cambió su forma. Ese es el mensaje develando a Dios. Moisés era Dios en carne cuando tenía la palabra.
en el mensaje titulado Develando a Dios, pero ahora el párrafo 131. Ahorita leí el 281. Moisés, el 131, develando a Dios, tenía la palabra. Recuerden, después de que la palabra fue manifestada, Moisés fue Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, vamos a decirlo así, mientras en el Moisés de hoy estén los 7 truenos en él para ser divulgados, William Branham dijo que así lo haría. Él lo hará a través de Amós 3:7. Mientras esa palabra esté ahí, voy a repetir. Dice, pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios. Pues él ya no era Moisés. Él tenía, por eso hermanos, ¿cómo es posible que alguien se pueda imaginar que la revelación, Moisés fue una sombra? Lo que Moisés iba a traer eran los mandamientos, el libro de la ley. Y William Marion Branham dijo, los sellos son los verdaderos mandamientos. O sea, se va a necesitar un Moisés para lo verdadero. Pero tuvimos un Moisés para la sombra, los mandamientos naturales. Pero se va a requerir un Moisés para los verdaderos mandamientos. Y cuando Moisés estaba con la palabra para ser divulgada, Moisés era Dios. Y si aquello que es lo que perece, si lo que perece tuvo gloria, ¿cómo te puedes imaginar que en este día, amén, el hombre que va a predicar sobre los 7 truenos, el tercer hijo de Branham, ¿cómo te puedes imaginar que puede ser cualquier cosa? ¿Cómo la gente puede imaginarse que no tiene que ser algo grande en este día? Ahora, esto que estoy hablando es la infalible palabra de Dios. Yo no soy responsable por lo que estoy hablando, porque detrás de mí hay algo que me está empujando a decirlo. Amén. Él conoce los pensamientos de la gente cuando están escuchando esto. Por eso es que se tiene que estar predicando esto. Mire, mientras la palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios, pues ya no era Moisés. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo hasta que eso concluyera. Tenía esa palabra con él. Entonces, por tanto, cuando él vino, la gente volteó sus rostros. No podían entender. Ellos habían sido cambiados. Él era un hombre diferente. Él vino con esa palabra y él se puso un velo, dice la Biblia, sobre su rostro, porque él tenía la palabra y él era la palabra para ellos. Moisés era la palabra para ellos. William Marion Branham profetizó de nuestro día. Usted dice, hermano Eliseo, ¿por qué lo estás diciendo? Por la adoración a Satanás. Si usted aplica Lucas 17:30, ¿me entiende? Dios en carne humana en un hombre, revelando los secretos. Si usted lo aplica para otra edad, usted queda en adoración a Satanás. Amén. ¿Por qué hemos hablado de esto? La gente dice, bueno, es que mira, vino William Branham y sanó a los enfermos, levantó un muerto. Ese era Dios en carne. Pero mi hermano, si usted se fija en el mensaje del poderoso Dios revelado ante nosotros y en el mensaje develando a Dios, parece que William Branham habla más de Moisés que de Jesús. ¿Y sabe usted por qué William Branham habla más de Moisés que de Jesús? Porque Jesús casi no reveló nada. Nomás predicó las bienaventuranzas. Pero Moisés reveló misterios. Moisés predicó los mandamientos. Por eso todo se enfocó más en Moisés. Él era Dios en carne. Ahí estaba Dios velado en un ser humano. Se enfocó más en Moisés que en Jesús. Y hoy nos damos cuenta que efectivamente Moisés estaba ungido. Amén. Pero todos ellos eran una sombra. Cuando descubrimos que Jesús es una sombra, ahí descubrimos que no hubo plenitud de deidad en él. Pero cuando viniera lo verdadero, cuando los verdaderos 7 truenos o los verdaderos mandamientos iban a ser revelados, entonces tendrías a alguien entrando a la gloria Shekinah. Dios en carne humana es el único que puede revelar secretos.
No hay de otra forma. Y si tú aplicas esa expresión para otra edad, todo espíritu que no confiese en este día, todo espíritu que no confiese que William Branham ha venido en carne humana, no es de Dios y es del anticristo. Absolutamente amén. Él tendría un tercer hijo, Branham. Y William Branham dijo, yo veo que en los últimos días todos los predicadores serán falsos profetas. Todos los pastores serán falsos pastores. Pero en ese día habrá una rama que brotará de David. Son promesas para este día. Y si Satanás te convence de que no es así, es todo lo que Satanás tiene que hacer para que tú adores a Satanás pensando que estás adorando a Dios. Todo lo que tienes que hacer, es todo lo que Satanás tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es muy clara, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra dice, sin levadura entre ustedes, hará que se produzca entre ustedes la plenitud completa de la deidad corporal. No se pudo hacer en la edad de Lutero ni en la edad de Wesley, sino en el día cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, trayendo de nuevo a ustedes, amén, a la completa deidad de Dios entre su pueblo, haciendo las mismas señales visibles que él hizo cuando fue manifestado sobre la tierra en la forma del profeta Dios. Oh, gloria, lo prometió por Malaquías 4, lo prometió por las demás escrituras. ¿En dónde adora uno? En la casa de Dios, sentado en tiempo presente. Esa última expresión lo arregla todo. Sentado en tiempo presente. Tienes que estar sentado en tiempo presente. Amén. Porque Apocalipsis capítulo 19 habla del regreso de William Marion Branham. Y William Marion Branham dijo, cuando nuestro Señor William Marion Branham aparezca sobre la tierra, amén, vendrá en un caballo blanco como la nieve y será entera y completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esas son las promesas que ellos dieron para este día. Y si Satanás te lo aplica a otra edad, a otro tiempo, es todo lo que tiene que hacer para que la gente adore a Satanás. Eso es tremendo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de William Marion Branham, Señor, yo pido que esta palabra caiga en buena tierra. Gracias por todo, Señor. Amén y amén.